Mis queridos amigos y hermanos en Cristo de Murcia, murciano también con vosotros, me alegro en esta mañana de poder compartir la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la palabra que engendra la vida, la palabra que nos anima, que nos da ilusión y ganas de vivir y que nos da la esperanza, la única esperanza con mayúsculas que tenemos en este mundo y que pronto sabemos que cómo acabará todo, porque así el Señor lo ha prometido. Os invito a que leamos juntos algunos versículos muy conocidos. No es nada nuevo lo que en esta mañana, hermanos, presentaré delante de vosotros como palabra de Dios, sino un mensaje antiguo, pero un mensaje quizás que podemos actualizar para los momentos difíciles en los que hoy el mundo entero, también aquí en España, por supuesto, estamos viviendo. El texto que hemos elegido está en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 10. Éxodo capítulo 14 versículos a partir del 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y yo, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballeros. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. El tema, hermanos, que os propongo como meditación en esta mañana es un tema que se parece mucho a nuestras circunstancias actuales en las cuales vivimos. Si nosotros hoy dijéramos, por lo menos aquí en Europa, a cualquier persona que Jesucristo va a volver por segunda vez a la tierra, que los muertos van a resucitar, que los cielos se van a abrir y que van a venir ángeles con trompetas para salvar a todos aquellos, nos dirían que estamos poco menos que chiflados, que locos. El pueblo de Israel, hermanos, desde el principio, el pueblo de Dios, no solamente Israel, sino el pueblo de Dios de todos los tiempos, ha sido un pueblo
al cual Dios le ha mandado, le ha ordenado marchar hacia lo imposible. Y ese es el tema que yo hoy os presento, quiero presentar dando a vosotros, caminando hacia lo imposible. Cuando los israelitas se encontraron frente al Mar Rojo con el ejército egipcio, sus carros, su caballería, su infantería, todas sus fuerzas militares a sus espaldas y el desierto al lado, se vieron perdidos. Se vieron como que estaban acabados. No había escapatoria. El mar delante, con todas estas personas que salieron con nosotros, los israelitas no habían salido para irse de vacaciones precisamente. Habían salido de Egipto con sus niños, con sus ancianos, con sus mujeres, con sus caballerías, y encima los egipcios le habían hecho tan gran cantidad de regalos que iban los carros rebosando de cosas, de enredos, de trastos, se habían ido de Egipto en una mudanza definitiva. Iban a una tierra lejana y llevaban consigo de todo. Y no eran hombres de guerra. Hace apenas unos días eran esclavos que estaban bajo las órdenes del faraón haciendo ladrillos y amasando el barro. Y aquí delante tenían el mar. ¿Qué es lo que podían hacer? Hay tres actitudes que nosotros podemos analizar en este pasaje. La primera actitud fue la más, pensaban ellos que era la más fácil, volver a Egipto, volvernos atrás. Vamos a volver. Moisés, estás loco, ¿cómo es que nos has traído aquí para que muramos todos en el desierto? Vamos a volvernos a Egipto y entonces allí en Egipto pues seguramente nos recibirán como mano de obra barata y seguro que tendrán en consideración y no nos pasará nada. Nos rendimos a los egipcios y nos volvemos de nuevo a Egipto. La primera actitud, volver. Volver. Creyeron que el principio de su camino era ya prácticamente el fin. Habían llegado al fin de esa loca historia de Moisés. Y como siempre, el pueblo de Israel, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, siempre la culpa son de los dirigentes, porque ellos se han equivocado y si se equivocan ellos, nos equivocamos todos. Así que la culpa es de Moisés. Y dijeron, bueno, no habían sepulcros en Egipto para que tengamos que morir aquí. Querían hacer lo correcto, pero de la forma incorrecta. Clamaron a Dios. Era correcto clamar a Dios. Pero ¿cómo clamaron a Dios? Dice que tuvieron gran temor. Y cuando el temor o el miedo se ampara de nosotros, ya no nos deja pensar, nos bloquea, nos quita el sueño, nos paraliza. El miedo es una sensación que hace que todas nuestras facultades se queden bloqueadas. Por eso tantas veces el Señor en su palabra nos dice que ante los peligros, las dificultades, el Señor nos dice, no temas. ¿Cuántas veces el Señor lo dice a través de su palabra? Yo creo que hay 365 veces por lo menos en toda la Biblia que Dios dice lo mismo. Porque necesitamos todos los días, por lo menos una vez que se nos recuerde, que Dios nos dice, no temas. ¿Por qué no tenemos que temer? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios ha empeñado su palabra, porque Dios ha dicho adelante. Y cuando Dios se empeña su palabra, no hay nada lo que nosotros podamos temer, porque no hay ningún poder humano ni espiritual que pueda contradecir o echar atrás lo que Dios nos ha dicho. Así que hicieron lo correcto, hablaron con Moisés, clamaron a Dios, pero de una forma incorrecta, porque lo hicieron con gran temor.
A nosotros nos puede pasar un poquito lo mismo, que hoy ante las dificultades, ante los problemas, ante las adversidades, nos llenamos de temor y de miedo y nos bloqueamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué, Señor? Estamos perdidos. Dice nuestra hermana Elena de Guay, no tenemos nada que temer en el futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha acompañado, lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y cómo su mano poderosa nos ha llegado hasta aquí. Yo quiero deciros, queridos amigos y hermanos, que cuando estamos en dificultades y en problemas, cuando hay situaciones en la vida verdaderamente difíciles y complicadas, sean de salud, sean económicas, sean del tipo que sea, familiares, del tipo que sea, y ya el enemigo se encarga perfectamente de hacernos la vida imposible, no olvidemos nunca lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y cómo nos ha traído victoriosamente hasta este momento presente. No olvidemos lo que Dios ha hecho. Olvidaron muy pronto cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Olvidaron pronto las plagas que Dios había derramado en Egipto para sacarlos con brazo poderoso, con mano dura y brazo extendido, como dice el Señor. Pasaron por alto las bendiciones de Dios en el pasado y su providencia que ya habían visto. Dice el texto, pues, que temieron en gran manera y querían volver atrás. Y yo os quiero decir, hermanos, que nosotros quizás podemos tener la misma tentación de ante las dificultades de la pandemia, las dificultades económicas, podemos decir, bah, no merece la pena. ¿En qué Dios he creído yo? ¿En qué Dios he confiado? ¿No será esto una fantasía de los líderes que nos han conducido hasta aquí? ¿No será esto simplemente una ilusión? ¿No será simplemente esto una filosofía? Evidentemente que lo que había hecho Dios en Egipto no les podía pasar a una fantasía, porque eso de los piojos, los mismos sacerdotes egipcios que estaban en el templo llegaron al faraón y le dijeron, dedo de Dios es este, nosotros ya no podemos seguir adelante. Hay un Dios superior a todos los dioses de Egipto y a la magia de los sacerdotes y de los magos. El miedo, pues, nos puede paralizar y podemos tener la tentación de volvernos atrás. Algunos pastores que yo he escuchado me informan, nos comentamos, de que hay hermanos en la iglesia que ya no vienen por la iglesia desde la pandemia, que abandonaron la fe, que desaparecieron, que no los encontramos por ninguna parte. Hermanos, no es el momento ante las dificultades y los peligros de volvernos a Egipto. ¿Qué pintamos nosotros en Egipto? ¿Qué pintamos nosotros en la esclavitud del pecado? Dios nos ha llamado para salir, pero para caminar hacia lo imposible. Pero eso que a nosotros nos parece imposible, será posible porque Dios lo ha dicho. La segunda actitud que encontramos en el texto que hemos leído de Éxodo es la actitud de detente, párate, paraos, que fue lo que dijo Moisés. Paraos, estaos quietos, no os mováis de donde estáis. Es una actitud interesante, pero no suficiente. Estaos quietos que vais a ver la salvación de Dios. No os mováis. Moisés iba en la buena dirección cuando dijo estar quietos, pero no era suficiente. Creía en la bendición divina, pero había que tener una iniciativa humana. Dios esperaba algo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Quería precisamente que el pueblo de Dios se moviera por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la palabra de Dios, que Dios había dicho, os sacaré de Egipto. Y no se lo había dicho solo a Moisés, se lo había dicho ya a Abraham. La profecía decía
que estarían en Egipto un tiempo, 400 años, pero que después los visitaría y que los sacaría de allí. Y el propio José dijo al pueblo, cuando el Señor os visite y cuando el Señor os saque de Egipto, no dejéis mis huesos en Egipto. Llevaos mis huesos con vosotros hacia la tierra prometida. No era una ilusión de Moisés, no era una fantasía, era el cumplimiento de la promesa, de la palabra que Dios había dicho. Pero Moisés dijo, quedaos quietos, no os mováis. Creía en realidad que Dios iba a hacer algo, pero le faltó ver qué es lo que tenía que hacer la parte humana. Creía en la iniciativa divina, pero le faltaba un poco de fe en la parte humana que había que hacer. Queridos hermanos, nunca estamos igual en nuestra carrera cristiana. Cada día estamos más altos o estamos más bajos. Es imposible quedarse en el mismo estado de crecimiento. Y el Señor quiere que a veces los problemas y las dificultades que nosotros encontramos en la vida nos ayuden a confiar en su palabra, a confiar en Él, a crecer espiritualmente. Ellos preferían la cómoda esclavitud de Egipto antes que una vida de riesgos y de dificultades. Era más fácil llevar una vida despreocupada de esclavos, que los demás le mandaran lo que tienen que hacer, que tomar iniciativas personales. No estaban preparados para la libertad. Y sin embargo Dios quiere hacernos libres. Quedaos quietos, el inmovilismo, no hagáis nada, esperar a Jesús sin hacer nada, con los brazos cruzados, metidos en vuestra casa, escondidos ahí debajo del sillón para que no os muerda el bicho este que anda por ahí suelto, y no hagáis nada por los demás, quedaos quietos. Hermanos, esa no es la orden de Dios. La orden de Dios siempre ha sido avanzar, adelante, hacia lo imposible, sí, pero eso será posible porque Dios ha dicho que es allí donde está la salvación y donde está nuestra verdadera esperanza. Añorar la esclavitud. Qué locura, queridos amigos. Debemos aceptar los riesgos de la fe, porque todo lo que Dios ha dicho, que yo sepa, hasta ahora lo ha cumplido. Absolutamente todo. No hay ni una sola palabra, dijo Josué al pueblo cuando entró en la tierra prometida, que Dios haya dejado caer por el camino. Él dijo que estaría con nosotros y con nosotros ha estado hasta aquí. Algunos abandonan ante las pruebas y la presión social el camino, abandonan al Señor, pero esa no debe ser nuestra actitud, hermanos, porque siempre el pueblo de Dios ha sido llamado a caminar hacia lo imposible. La tercera actitud que nosotros podemos encontrar es la única respuesta positiva y la única respuesta que viene de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra que hemos leído? Di al pueblo de Israel que marche. Di al pueblo de Israel que avance. Di al pueblo de Israel que deje los miedos. Di al pueblo de Israel que no se quede paralizado, que avance. Y cuando empezaron a pisar las aguas del Mar Rojo, el mar se dividió. Y dice el Señor en su palabra que aquella noche sopló un viento fuerte, 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 que dejó todo el camino seco, absolutamente seco, para que pudieran pasar con sus carros, con sus ganados y con sus aperos al otro lado del mar. Queridos hermanos, hay un tiempo para orar, pero hay también un tiempo para actuar. Hay un tiempo para estar en comunión con Dios,
pero hay un tiempo para levantarnos y para terminar la obra que Dios nos ha mandado que hagamos. Y la obra que Dios ha encomendado a su pueblo en este tiempo es que avance, que marche hacia adelante. Es verdad que el enemigo nos lo pone difícil, pero el Señor dará oportunidades para que este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Amigos míos, queridos hermanos míos, no tengamos miedo del coronavirus, no tengamos miedo de las dificultades que esto puede traernos, tengamos miedo de nuestro inmovilismo, porque el Señor dice que cuando Él venga, debe encontrarnos haciendo así, dice. ¿Y qué es lo que estaríamos que estar haciendo? Dando el alimento a su tiempo, a su pueblo y al mundo, hablando de las promesas de Dios, hablando del maravilloso proyecto de Dios, hablando de que Dios, el Señor Jesucristo, de acuerdo con su promesa, va a venir pronto, volverá del cielo, aunque les parezca una cosa imposible y lógica. Pero Dios lo ha dicho, es su palabra la que está comprometida, no es la nuestra. Y Dios todo lo que dice lo cumple. Queridos amigos y hermanos, debemos ser hombres y mujeres de oración, por supuesto, pero esa oración tiene que ir acompañada de acción positiva. ¿Cómo? Ayudándonos los unos a los otros, alimentando a los pequeños, a los más débiles, no dejando sin el pan de la palabra de Dios a quienes los necesitan y ayudándonos en lo que podamos en un esfuerzo perseverante para cruzar el mar y llegar a la tierra que fluye leche y miel. Queridos hermanos, dice el apóstol Santiago que la verdadera fe es la fe que obra, la fe que actúa. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El tiempo de la oración ya había acabado, ahora venía el tiempo de la acción. Y quiero deciros, hermanos, que muchas veces nosotros como adventistas hemos tenido mucha teoría. Hemos incluso arreglado la agenda de Dios. Le hemos dicho al Señor cuándo tiene que venir y cómo son las señales que tienen que sucederse. Y hemos creído que porque nosotros le hemos arreglado la agenda a Dios de su venida, Él tiene que cumplir esa agenda. Cuando el Señor Jesús ha dicho, estar listos y velad porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Os cogeré de sorpresa. Vendré un día cualquiera, súbitamente, como los dolores a la mujer que está embarazada. De repente, sin que se espere. Hermanos, no le arreglemos la agenda a Dios. Hagamos nosotros nuestra parte. Y nuestra parte está clara. Orar a Dios, estudiar su palabra, pero también, hermanos, proclamar el mensaje que Dios nos ha confiado. Y el mensaje que Dios nos ha confiado es un mensaje valiente, es un mensaje de acción, es un mensaje poderoso. Di al pueblo de Israel que marche hacia lo imposible, humanamente imposible. Pero no tenemos que tener miedo, hermanos, porque la palabra de Dios, como he dicho, está comprometida y no va a fallar. Hermanos míos, ¿queréis que os ponga algunos ejemplos de hombres y mujeres y situaciones que Dios les pidió que marcharan hacia lo imposible? Esta mañana estábamos hablando del pacto de Noé. Noé no sabía de barcos. ¿Qué iba a saber Noé de barcos? No era un ingeniero de barcos. Noé lo que construyó fue un cajón para que flotara lo que Dios le dijo que hiciera, de tanto, por tanto, por tanto, por tanto y por tanto. Noé no había timón en el barco, no tenía cartas de navegación. El arca de Noé no estaba hecha para navegar, estaba hecha para flotar. Y no me decís vosotros, no queréis decirme, hermanos, que el arca de Noé no era un camino, un caminar hacia lo imposible, que durante 120 años la gente se estaba riendo de él, se estaba burlando
Durante 120 años el testimonio fiel de esa familia estuvo ahí, al lado del arca, construyendo su transatlántico, construyendo su cajón, porque Dios lo había dicho, amigo, y la palabra de Dios no falló. Así podíamos hablar de tantas cosas, tantos pasajes, por ejemplo, la conquista de Jericó. Imposible, Señor, nosotros no tenemos escalas para esos muros, ni tenemos máquinas de guerra. No os preocupéis, caminad hacia lo imposible, una vueltecita todos los días alrededor de la ciudad, que ya veréis lo que va a pasar el séptimo día. Y así podíamos tanto y tanta, por poner un ejemplo femenino, que no se me quejen las mujeres. Ana, la madre de Samuel, llorando desesperada por la situación familiar que tenía en su casa, que era una situación desesperada, va al templo y derrama su corazón delante de Dios, de tal manera que el sacerdote le dice, mira, vete y que se te pase pronto la borrachera porque, vamos, y a ocurrirse de venir borracha aquí al templo. ¿Qué ocurrencia? No había otro sitio donde ir que no meterse aquí en el templo. Y Ana le tuvo que decir que no estaba borracha, sino que estaba afligida. Y Dios le pide, y Ana le pide al Señor algo imposible. Estuvo dispuesta a caminar hacia lo imposible. Y una vez que derramó su corazón delante del Señor, ya no lloró más. Y comió y bebió, porque sabía que la palabra de Dios, que había sido escuchada y la palabra de Dios sería una realidad. Hermanos míos, y así tenemos pues otra mujer maravillosa como fue Ruth. A donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. ¿Qué estaba diciendo Ruth? Estaba dispuesta a caminar con su suegra hacia lo imposible, a comenzar una vida nueva en un sitio que ni siquiera conocía. Pero conocía una cosa, conocía al Dios de su suegra, al Dios de Israel. Y sabía que Dios no la iba a dejar abandonada. Y así podíamos hablar de jóvenes, de mayores, que Dios les pide andar hacia lo imposible. David y Goliat, ¿qué hizo Goliat? ¿Y qué hizo David? Recordáis la historia, ¿verdad? No me digáis que un chaval con 16, 18 años enfrentarse a un gigante de más de 3 metros de altura que fue capaz de amedrentar a todo el ejército de Saúl, no había que tener valor. Pero David caminó hacia lo imposible. ¿Por qué? Porque conocía, por esa relación personal que tenía con su Dios, conocía al Dios que estaba sirviendo. Y así David fue hacia lo imposible. Metió aquella piedra en su onda hecha quizás de esparto y dijo, este tiparraco es tan grande que no puedo fallar. Así que le dio la pedrada y aquello que era imposible fue posible, hermanos míos. Y así podíamos hablar de tantas y tantas gentes, el sitio de Samaria, que había tanta hambre en Samaria que las propias madres, dice el texto bíblico, llegaban a cocinar a sus propios hijos. ¡Qué horror, queridos amigos! Yo no sé a qué extremo hay que llegar de desesperación para hacer una cosa tan atroz como esa. Y el profeta le dijo al rey, mañana a estas horas se venderá la cebada y el trigo a la puerta de Samaria regalada. Y el consejero del rey que estaba ya a su lado dijo, aunque Jehová abriera ventanas en los cielos, eso es imposible. Dijo, pues tus ojos lo verán, pero no lo catarán, no disfrutarás de eso, porque has dudado de la palabra de Dios. Caminar hacia lo imposible constantemente, queridos hermanos, Dios ha pedido a su pueblo hacer eso, siempre, permanentemente. ¿Qué me decís, por ejemplo, del rey Ezequías? Cuando el Señor le da una señal de que el sol vuelva para atrás 10 grados. Eso es imposible, hermano, por favor. Imaginaos que se está haciendo de noche y de repente empieza otra vez a alargarse el día.
Y así, hermanos, constantemente. Y la Virgen María, cuando el ángel le dice, María, el Señor es contigo y te ha escogido para que tú seas la madre del Mesías. Te vas a quedar embarazada y vas a tener un niño y le pondrás por nombre Jesús. Señor, eso es imposible porque yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, la virtud del Altísimo te cubrirá y eso será posible. Pues hágase en mí según tu palabra. Hermanos, eso era una actitud de caminar hacia lo imposible. Y así, hermanos, la encarnación de Cristo, un imposible, se hizo realidad. Y la resurrección de Lázaro, Jesús caminó hacia lo imposible. Y así tantos y tantos ejemplos que os podría poner en toda la Biblia. Jesús también caminó hacia lo imposible. ¿Qué era imposible? La salvación del género humano. Los mismos discípulos decían, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si es tan difícil la salvación, si es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, entonces, ¿quién se va a salvar? Y Jesús dice, para el hombre es completamente imposible. Hermanos, que tú y yo estemos en el reino de los cielos, en la casa de Dios, con los buenos lobos negros que somos, como esta mañana nos contaba Salva en la historia, a veces, otras veces blancos, y otras veces no sabemos qué clase de lobos son. Es imposible, pero para Dios, dijo Jesús, no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Hermanos míos, que tú y yo podamos estar en la tierra nueva abrazados a Jesús es imposible, pero por la misericordia de Dios, porque Dios lo ha dicho así, yo me lo creo. Y sé que será verdad, porque siempre que Dios ha dicho algo, siempre lo ha cumplido. No tengo ninguna razón para dudar de su palabra. De los hombres, me fío del hombre, pero no del lobo ese negro que llevamos todos dentro. Pero Dios, hermanos, es totalmente fiable, absolutamente fiable. Y pase lo que pase, nos suceda lo que nos suceda, será siempre bueno para nosotros, por la gracia de Dios, hermanos. Jesús caminó hacia lo imposible, desde el Getsemaní hasta el Gólgota, para hacer posible lo que era imposible, nuestra salvación. Hermanos míos, el regreso de Jesús es, humanamente hablando, del todo imposible. ¿Qué nos hace ver a los seres humanos de que el regreso de Jesús será verdad? De que hay ángeles ahí volando que van a tocar las trompetas y que se van a abrir los sepulcros y que Jesús volverá en la nube y que nosotros iremos a su encuentro, hermanos míos. Eso humanamente, lógicamente, racionalmente, eso no puede convencer a nadie. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Tienes fe en la palabra de lo que Dios ha dicho o no tienes fe? Hoy hay más gente que tiene fe, por la sencilla razón de que mucha gente ve que el planeta Tierra puede ser completamente aniquilado y destruido por los virus, por la violencia, por tantas y tantas cosas. Incluso hasta Hollywood, la empresa, una de las más prestigiosas de nuestro planeta, todas las películas, una gran parte de películas que últimamente están promocionándose, tienen que ver con el fin del planeta Tierra. Hermanos míos, todas las señales anuncian que el Señor está a las puertas y el pueblo de Dios tiene que ser valiente para caminar una vez más hacia lo imposible que será una realidad. Desde el comienzo de los tiempos, el pueblo de Dios ha sido siempre un pueblo que camina hacia lo imposible. Dice el apóstol Pablo, por fe caminamos y no por vista.
No debemos arriesgarnos de una forma imprudente que pruebe a Dios, pero sí debemos arriesgarnos a caminar por fe. Los instrumentos humanos parecen con frecuencia insuficientes para afrontar el riesgo, pero la vara de Dios está en alto y ella nos salvará a su pueblo. Hay gloria, queridos hermanos, cuando Dios dice, adelante, no tengáis miedo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jehová muestre su gloria, Él se glorificará, como dice en el texto que hemos leído, Él iba a glorificarse en el faraón, en su ejército, en sus carros y en toda su gente, en toda su caballería. Hay protección divina, hermanos, cuando nosotros nos arriesgamos a avanzar por la fe. Hermanos, no es el momento de volver a Egipto, no es el momento de abandonar nuestra fe, no es el momento de dudar de la palabra de Dios y todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Ahora son razones más que suficientes para seguir aún avanzando con más fuerza, con más vigor, con los medios que Dios pone a nuestra disposición para predicar ese maravilloso evangelio que tiene que iluminar toda la tierra con su gloria y entonces vendrá el fin. Hermanos, tenemos que prepararnos. El pueblo de Dios debe ser un movimiento de avanzada siempre. El pueblo de Dios ha sido siempre un movimiento que tiene que dar gloria a Dios, que tiene que predicar al Señor, que tiene que dar esperanza al mundo, que tiene que hablar de nuestra bendita esperanza, este mundo seco, hermano. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que siempre ha caminado y debe seguir caminando hacia lo imposible, hermanos. Hay una pequeña historia y con esto quiero terminar la meditación de esta mañana. Se cuenta de un hombre que era médico, un médico muy famoso, era oncólogo, y le habían nominado para un premio muy importante en una ciudad en Estados Unidos. Y este hombre se había preparado, se había puesto su ropa para ir a recibir ese premio y ese homenaje en ese evento. Y tomó su avión y apenas a la hora y media de vuelo, el avión tuvo que aterrizar de emergencia porque se había detectado un fallo importante, una avería, y tenía que aterrizar de emergencia. Así que aterrizaron en el aeropuerto y el hombre se fue al mostrador para pedir información de cuánto tiempo le llevaría la reparación del avión porque no quería perder su oportunidad. Le dijeron que por lo menos 4 horas o más tardarían en reparar la avería del avión. Y el hombre se echó las manos a la cabeza, dijo, desde todo llegaré tarde, así que mejor voy a ver si encuentro un coche de alquiler, alquilo un coche, total son 2 horas de viaje o un poco más de 2 horas y llegaré a tiempo. Así que alquiló un coche, se dirigió hacia la ciudad donde tenía que llegar y en medio del viaje se desató una tormenta tremenda, de lluvia, relámpagos, había una niebla que no se podía circular y no se dio cuenta que en una de las bifurcaciones de la carretera tenía que haber tomado en una dirección y tomó en otra dirección. Y al poco rato de estar caminando se dio cuenta de que por ahí no llegaba a ningún sitio. Estaba ya oscureciendo, no se veía ningún rastro de vida por ninguna parte y él quería coger un teléfono y ver cómo de alguna forma podía solucionarlo y de repente en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, de la lluvia, vio una pequeña casita, una luz que había allá y se dirigió hacia ese lugar. Llama a la casa, sale una señora joven y le invita a pasar. Era una familia, tenían un niño pequeño y la señora le invita a tomar un café, en fin, un refrigerio, una comida y calentarse porque hacía frío. Y
Cuando fueron a tomar los alimentos, ella pidió hacer una oración. Y el médico se rió de ella y dijo, bueno, y ese Dios tuyo te ha contestado muchas oraciones de esas que tú has. Y se rió un poco, se burló con cierta sorna de esta señora. Y mientras estaban cenando y en la tertulia, pues él vio que la señora entraba a una habitación y de vez en cuando se arrodillaba y parecía que estaba orando, estaba rezando en la cuna que ella tenía en la habitación. Y de repente se le ocurre preguntarle, ¿tiene usted a alguien enfermo? ¿Le pasa algo? Que le veo que entra con frecuencia a la habitación y parece que tiene... ¿Le puedo ayudar en alguna cosa? Dice, solo Dios puede ayudarnos. Tenemos un hijo pequeño enfermo de cáncer y nos han dicho que la única persona que puede curar a nuestro hijo es un doctor llamado Abraham, que es experto en esta especialidad, pero nosotros no tenemos recursos para pagarle a este médico, así que estamos en las manos de Dios y esperamos que Dios haga un milagro. El hombre dice que no se lo podía creer, empezó a llorar y tuvo que confesar qué grande es Dios. Y entonces le contó a la señora todo lo que le había pasado, cómo el avión había tenido que aterrizar, cómo se había perdido con la tormenta y cómo había venido casualmente a la casa donde se esperaba ese milagro del doctor Abraham, el cual él mismo era el que estaba allí presente. Ay, hermanos, ahí todas las historias no acaban así de bonitas, es verdad. Pero quiero decir que tanto las historias que acaban bonitas como esta, como las que no acaban bonitas, si nosotros tenemos fe en el Señor, sabemos que siempre serán lo mejor para nosotros. Queridos hermanos, ¿qué significa caminar hacia lo imposible? Significa hacer una experiencia de fe con el Señor. Necesitamos tener más fe, hermanos. Necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Los adventistas sabemos mucho de teoría, pero no hemos quizá hecho tanta práctica. Y el Señor ahora nos da la oportunidad de que hagamos las prácticas que nos faltan. Significa también continuar avanzando, hermanos. Algunos de nosotros llevamos ya muchos años en el camino y ahora no podemos dejar el camino. Tenemos que seguir nuestro camino hasta el final, hasta que nos encontremos con el Señor cara a cara. Significa aceptar las dificultades, los problemas, no rebelarnos contra ellos, sino aceptarlos como una oportunidad de crecimiento y para hacer reflexionar nuestros pensamientos, madurarlos en nuestra relación con Dios. Significa abandonarnos en las manos de Dios, hermanos. Significa aprender a tener esa confianza como un niño en los brazos de su padre. Significa actuar y no solamente orar. Orar y hacer. Ora et labora, decían los antiguos. El resultado será una hermosa y poderosa bendición para todos y cada uno de nosotros. Los israelitas creyeron y salieron de Egipto para llegar a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, dice el texto. Hermanos, nosotros también hemos salido de nuestro Egipto personal, hemos salido del mundo, del pecado, hemos salido de la ignorancia, de las tinieblas, de la oscuridad, y estamos en el camino hacia lo imposible. Pero nosotros sabemos que eso será posible porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho, y Dios es Dios, hermanos. Queridos amigos, nada de desalentarse. El desaliento es la herramienta más poderosa que el enemigo puede utilizar contra sus hijos, contra los hijos de Dios.
Nada de desalentarse. Tenemos que seguir caminando, apoyándonos, codo con codo, hombro con hombro, ayudándonos, no dejándonos hundir por las pruebas, las dificultades. Dice el Señor que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús caminó hacia lo imposible, hermanos, pero eso que él pensó imposible será posible, y Dios le dio evidencias de que era posible para ti y para mí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga a mí también, hermanos, para que en estos tiempos difíciles, que cada vez serán más difíciles, no perdamos, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Aunque nos parezca que delante de nosotros está el mar, no tengamos miedo, porque no hay mar que se pueda resistir a la poderosa palabra de Dios. Que así sea, hermanos. Amén. Amén.